Hoy les voy a explicar lo que es el metabolismo aeróbico. Y bueno, vamos a empezar con la conversión del piruvato, lo cual aquí está. El piruvato tiene 3 carbonos y como vemos aquí se pierde uno en forma de CO2. Entonces, después los 2 carbonos del piruvato se unen al TPP, lo cual se forma el hidroxietil TPP. Después de esto, la lipoamida oxidada oxida el hidroxietil TPP y sale el TPP de la molécula formando la lipoamida más el acetil por separado, que bueno, aquí lo podemos ver. Después de esto, el grupo acetil se transfiere al grupo sulfidrilo de la coenzima A y forma la lipoamida reducida. Entonces, la lipoamida reducida se oxida y el FADH2 se vuelve a oxidar por el NAD para formar el FAD. Y así es como se convierte el piruvato al acetilcoenzima A. Después continuamos con el ciclo de Krebs, que pues es un proceso en el cual se transforma la energía del acetilcoenzima A, que fue el proceso que expliqué anteriormente, a otras moléculas intermediarias. Como primer paso tenemos que el acetilcoenzima A se une al oxalacetato mediante la citrato sintasa. Aquí está esto. Entonces, después de esto, el citrato se isomeriza por medio de la aconitasa y ocurre una deshidratación y una rehidratación, que esto es que entra una molécula de agua y vuelve a salir. Después el isocitrato se oxida y se forma el NADH y el CO2 por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Después, aquí en este proceso pues se da el alfa-cetoglutarato. Después el alfa-cetoglutarato se reduce, que aquí lo podemos ver, y forma el succinilcoenzima A, ya que la molécula de 4 carbonos se unió a la coenzima A. Después aquí ocurre una fosforilación, la coenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido al GDP para dar como resultado al succinato. Después de esto, el succinato se oxida para formar el fumarato y aquí se liberan electrones que captura el FAD y que pues se hace el FADH2. Después el fumarato se hidrata, ya que entra una molécula de H2O y da como resultado el malato. Después de esto, lo que pasa es una dehidrogenación, que se liberan electrones y los agarra el NAD y se hace NADH y pues ya pasa a ser oxalacetato. Después voy a continuar a explicar el transporte de electrones, que este es un conjunto de portadores de electrones que se transfieren a moléculas intermediarias. Aquí tenemos lo que son 4 complejos, como podemos verlo aquí.
y empezamos con el complejo 1, el cual es el complejo NADH deshidrogenasa. Aquí lo que pasa es que el NADH se forma NAD y el electrón aquí se cede a la ubiquinona y se bombean 4 protones. Después sigue el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, que aquí el succinato se forma a fumarato mediante una deshidrogenación y se liberan electrones y lo cede a la ubiquinona reducida, que reducida es el ubiquinol. Después continuamos con el complejo 3, que es el citocromo BC1, que el ubiquinol cede los electrones y los transporta a un citocromo C y se bombean, ¿qué es este? Y se bombean 4 electrones también. Después sigue el complejo 4, que es el citocromo oxidasa. El citocromo cede los electrones y los dona a moléculas de oxígeno para formar H2O y se bombean 2 protones. Después continuamos con la fosforilación oxidativa, que aquí todo esto pues es el proceso que ya expliqué antes, que es el de cadena de electrones. Y aquí lo que pasa es que la energía que se libera por el transporte de electrones genera un gradiente electroquímico a través de una membrana que a su vez impulsa la síntesis del ATP. Entonces, después de que los electrones que se liberaron aquí se transportan protones desde la matriz y se liberan en el espacio intermembranal, la ATP sintasa es la que sintetiza al ATP. Y bueno, esto sería todo. Gracias.